este es su canal, yo soy Pamela Ceballos y esto es La Bandida, y el día de hoy te quiero invitar a que te suscribas y por supuesto también que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y bueno, el día de hoy vamos a estar platicando acerca de quiénes son los verdaderos financiadores y el apoyo económico más grande con el que cuentan los grupos del crimen organizado en nuestro país, porque déjenme platicarles que la situación cada vez está más crítica y de verdad que hay muchísimas más personas involucradas de las que nosotros pensamos, ¿no? Ya habíamos platicado acerca de cómo los políticos más importantes de nuestro país eran prácticamente los líderes de estos grupos, pero el día de hoy podemos ver que si bien ellos dicen mucho de lo que se hace, obviamente también se tiene que financiar de alguna manera porque se necesita dinero para llevar a cabo todo este tipo de operaciones. Así que te invito a que te quedes aquí conmigo porque déjame platicarte que entre los más involucrados, aparte de estas empresas y empresarios, sería precisamente también el expresidente Vicente Fox y algunos otros priistas y expriistas que, bueno, están hasta el cuello con estos grupos que tienen compromisos de muchísimos años atrás. Así que miren, de entrada, pues bueno, el crimen organizado lavó millones de dólares en bancos de México. Eso es con lo que empezamos prácticamente, y es que esto ya se sabía, ¿no? Cuando precisamente Santiago Nieto estaba todavía en su función en la unidad de inteligencia financiera, él reveló este dato que fue muy importante y la verdad que como un balde de agua helada para muchos que no teníamos noción de la cantidad de lavado de dinero que había en el país, ¿no? Dice aquí, en México se lavan al año hasta 44,000 millones de dólares. Imagínense nada más, aquí está, de acuerdo con las estimaciones de la firma, los ingresos delictivos al año son cercanos a 62,000 millones de dólares. Entonces, imagínense nada más, esta agencia está precisamente enfocada en analizar los temas de crímenes financieros, corrupción y blanqueo de capitales, y se estima que en México se lavan entre 18,000 millones de dólares y 44,000 millones de dólares al año. Obviamente no se tiene bien cuantificado. ¿Por qué? Pues porque muchas veces es muy imperceptible, ni siquiera se logran dar cuenta, ni siquiera les puedo decir se dan cuenta el otro año, no, nunca se dan cuenta de las cantidades estratosféricas de dinero que se lavan. De hecho, uno de los fraudes más conocidos fueron las tarjetas de saldazo de Banamex que tenía con Oxxo. Entonces, ahí se lavaban más de 57 millones mensuales. Imagínense nada más, fue algo muy muy fuerte cuando se enteran de este fraude, pero la realidad es que el banco ya lo sabía. ¿Cómo vas a permitir ingreso de 57 millones de pesos al mes en tiendas de Oxxo? O sea, eso es increíble, ¿no? Yo creo que imposible. Entonces aquí está el crimen financiero de América Latina y el Caribe en este reporte donde, bueno, México encabezó la lista. Imagínense nada más, se reconoce que México presenta señales de que avanza en el combate de los delitos financieros, pero aún existen varios desafíos que impiden mayor éxito en esta lucha, tales como la debilidad de las instituciones mexicanas, la gravedad del crimen organizado y los bajos niveles de enjuiciamiento. Y es que precisamente es de esto que se trata, de cómo las instituciones bancarias, que imagínense son quienes tienen todo nuestro dinero y que aparte tienen todo el control, ¿no?, de nuestro tema de impuestos, del sistema tributario y demás, pues son quienes dirigen y quienes financian estos grupos de la delincuencia organizada, porque al final de cuentas son con sus ejecutivos o sus dueños con quienes hacen negocio. ¿Para qué? Para que este dinero entre como si estuviera limpio a sus cuentas del banco y ya no tener ni siquiera problemas con el SAT. Imagínense nada más, vamos a verlo. ¿Quiénes son los verdaderos financiadores de los grupos criminales? Pues la respuesta es muy sencilla, son los bancos internacionales. El dinero eventualmente, bajo las estructuras capitales con las que nos comunicamos todos, tiene que llegar sí o sí a los sistemas bancarios. Entonces, hemos pasado 50 años haciendo uso de esta narrativa en donde hay un grupo violento que puede doblegar a un Estado y gastamos en esquemas securitarios, en sistemas de justicias alternativos. Tuvimos la transición del sistema de justicia penal acusatorio, del punitivo al acusatorio. Sin embargo, no hay ningún modelo de reestructura para fiscalización a los bancos, que son quienes al final del día blanquean el dinero de los cárteles o de los grupos criminales. ¿Por qué? Porque se apuesta a la implementación de un sistema de acumulación de capital
que no importa cuáles sean las rutas que implementen para enriquecer, siempre y cuando generen riqueza, porque esa es la promesa del capital. Esto es de lo que hablaba Marx precisamente cuando se abordaban los temas de las diferencias o las contradicciones del capitalismo. Y bueno, ahí está, ¿no? Es la verdad una tristeza, una pena, pero es la realidad que vivimos todos los días. A los bancos en realidad no les importa que el cliente lleve 100 millones de pesos y que sea obviamente dinero sucio, porque al final de cuentas a ese que le lleva 100 millones de pesos lo va a tratar mejor, va a ser su mejor cliente que uno que lleva 1,000 pesos que gana de manera honesta, ¿no? Incluso con esos que le llevan los 100 millones, que es dinero sucio, que dicen, no, ¿sabes qué? Con tal de que no te cambies de banco, no te vayas a otro lado, yo te empiezo a ayudar, yo me empiezo a involucrar y pues bueno, tenemos contactos, tenemos amigos e incluso ya la ONU había advertido que los grupos de la delincuencia mexicanos utilizaban hasta criptomonedas para lavar y obviamente esto, compraban la cripto, después lo trasladaban a dinero digital mediante las tarjetas y cuentas bancarias y después lo retiraban en efectivo y era dinero completamente limpio, ¿no? Así fue una de sus primeras maniobras, pero ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, ya después también el Banco Santander sale salpicado por blanqueo de dinero para grupos de la delincuencia, grupos en específico que a final de cuentas ya lograron lavarse las manos, se pagó una multa y es que esta investigación estuvo larga. Aquí está el Banco Santander está siendo investigado por blanqueo de dinero procedente de la delincuencia. Esto se reveló en una revista de Estados Unidos. La publicación señala en un reportaje que diversas entidades bancarias transnacionales de Europa, Estados Unidos y México han blanqueado miles de millones de dólares procedentes de estos delincuentes. También se revela que hubo pues varias agrupaciones como Citigroup, American Express, el Banco de América y Western Union que habrían realizado operaciones financieras utilizando dinero procedente de actividades ilícitas de los grupos mexicanos. Entonces, pues bueno, obviamente esto fue lo que se supo. Y también lo que mencionan, dice, entre estas actividades estarían la gestión de fondos que sirvieron para comprar 4 aviones que transportaron 22 toneladas de sustancias. En otro caso, el Banco de América será responsable de haber manejado el dinero que sirvió para la compra de estos aviones y que en especial de este aeronave DC-9 que en 2006 fue requisado por las autoridades mexicanas con 5.7 toneladas en su interior. Otro caso fue el de Western Union, que fue condenado a pagar una multa de 94 millones de dólares porque sus empleados en Estados Unidos resultaron ser culpables de recibir sobornos por parte de delincuentes a cambio de permitir el traslado de fondos de manera ilícita, es decir, con nombres ficticios. Y es que esta misma, con que Western Union fue la misma operación que se hizo con Saldazo y Oxxo. Entonces, obviamente, ya se sabía el modo de operación. ¿Y qué es lo que pasa, no? Después, de nueva cuenta, Santander aparece mencionado en informes de la CIA sobre temas de delincuencia organizada, de nueva cuenta, por el tema de lavado de dinero. Y aquí está un informe desclasificado de la Agencia Central de Inteligencia norteamericana. Menciona a Santander como receptor del dinero procedente de la venta de sustancias en Nicaragua. Y a partir de ahí empiezan a salir nombres, ¿no? Como aquí está Carlos Janrón, el millonario presuntamente vinculado con un personaje que aparece en la serie. Aquí está en la 3ª temporada, no con el actor, sino con el personaje como tal, y es que fue precisamente vinculado con el Señor de los Cielos, ¿no? Tomemos en cuenta que este es un empresario mexicano, aquí dice 74 años de edad, actualmente ocupa el lugar número 15 del famoso listado de hombres más ricos de México, con una fortuna de 2,300 millones, y pues bueno, él era militante del PRI y fue gobernador del Estado de México del 69 al 75, entonces pues obviamente es una figura pública, es uno de los hombres más ricos del mundo y que estuvo también beneficiado por miembros de la delincuencia. Pero yo creo que el más descarado de todos y el caso que más a mí me ha causado impacto es precisamente el caso de Banamex, ¿no? Que como saben últimamente ha estado metido en muchos problemas
Pues bueno, hace algunos años fue Banamex a los tribunales de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues por una demanda en contra de 2 periodistas por temas de delincuencia organizada. Y es que aquí está un largo litigio de Roberto Hernández Ramírez y Banamex por el tema de la delincuencia. Llegó a tribunales de Estados Unidos. El banquero demandó penalmente ante la Corte Suprema de Nueva York a los periodistas Mario Renato Menéndez Rodríguez, director del diario Por Esto de la península de Yucatán, y al Jordiano, director de este sitio que aparece en pantalla, ¿no? Dice, el asunto tiene que ver con informaciones publicadas sobre la utilización de playas de una isla que posee este banquero. Imagínense nada más la gravedad del asunto y la cantidad de dinero, ¿no? El tener en tu posesión o ser dueño de una isla. Entonces, por la utilización de playas de una isla que posee Roberto Hernández, uno de los beneficiarios de la privatización bancaria de Carlos Salinas de Gortari y apoyador de Vicente Fox frente a Quintana Roo, como puerto de embarque de sustancias de polvitos mágicos. Aquí mencionan que el diario publicó no solo la información, sino que la ilustró con fotografías de paquetes en estas playas de esta isla. Entonces, pues dices, oye, qué fuerte está esto, ¿no? Que fue uno de los más beneficiados por Carlos Salinas, pero también fue quien financió la campaña de Vicente Fox, y que aparte ahí nos comprueba que siempre ha habido dedazo, ¿no? No fue porque si hubiera estado destinado a que el candidato del PRI hubiera ganado en esas elecciones, él hubiera apoyado a ese candidato y no a Vicente Fox, porque fíjense, esto es lo más grave. Lo que mencionan aquí, si aunque en 2 ocasiones tribunales mexicanos desecharon estas demandas del dueño de Banamex contra Menéndez Rodríguez porque el reportaje periodístico estaba basado en hechos, ahora el poderoso banquero con influencias en el gobierno de Fox, el panista, usó infraestructura de Banamex en su campaña, y a la casa del banquero en esta isla fue a descansar cuando ganó las elecciones. Entonces, pues bueno, por esto se le dio muchísima prioridad, se le dieron muchísimos beneficios por haber pagado esta campaña, porque era el candidato elegido para que fuera presidente y para que siguiera apoyando a este tipo de lavado de dinero. Es una cosa exagerada lo que sucede con este tema, y que hasta el día de hoy sigue ocurriendo de manera estratosférica. 44,000 millones de dólares se lavan al año mediante estos bancos. Es una situación grave y que se tiene que prestar atención. Yo sinceramente no lo voy a negar, sí extraño que esté Santiago Nieto en la UIF, porque pues eran datos que de manera muy recurrente se hacían públicos y que el día de hoy ya no sucede de esa manera, ¿no? Así que bueno, aquí les seguiremos informando. Mientras tanto, llegamos al final de este video. Te invito a que me dejes aquí en los comentarios lo que sea que opines, que me ayudes dejando tu like y compartiendo este video. Yo soy Pamela Ceballos y nos vemos hasta la próxima.